oyó hablar de Jesús y se le acercó por detrás, de en medio de la gente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 y siguiente. Miren, dos cosas en este Evangelio. Al igual que Bartimeo escuchó hablar de Jesús y se acercó y fue curado de la ceguera, esta mujer de flujo de sangre escuchó que hablaban de Jesús y fue a buscarlo. Jesús le sanó. No me llama la atención tanto que haya tanto tiempo ella enferma, ella para ser curada. Me llama la atención lo que Jesús le dice: hija, tu fe te ha curado. Una respuesta fuera de lo normal. Una respuesta distinta. No le dice, tómate esa medicina. No le dice, este es el tratamiento. No le dice así de esa manera. Le dice, tu fe, lo que has creído, lo que escuchaste de mí que te enseñaron, te lo enseñaron bien, fue lo que produjo tu sanación. Muchas enfermedades del alma se curan despertando la fe, y la fe se acrecienta y aumenta escuchando la palabra de Dios, pero ni siquiera leemos la Biblia. Y en la segunda parte del Evangelio nos presenta a la hija de Jairo, y Jesús le dice a Jairo, tu hija, no él, en la mujer es ella, pero en Jairo es, tu hija sanará. Ten fe, Jairo. Y aquel hombre tuvo fe, y al tener fe, entonces el jefe de la sinagoga recibió la sanación de su hija. Para los padres, para las madres que pueden ayudar a sus hijos, así como el paralítico que fue llevado en una camilla de Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante. Así Jairo fue aquel jefe de la sinagoga, fue a orar, fue a suplicar a Jesús por su hija para ser sanada. Una, tiene fe, ella. Dos, el jefe de la sinagoga tiene fe y produce el milagro en su hija. Vamos a ver cuáles somos nosotros. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta a los romanos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron pruebas de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia a la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha
contra el pecado. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 21 vamos a responder todos. Alaben al Señor los que lo buscan, todos. Alaben al Señor los que lo buscan. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Todos alaben al Señor los que lo buscan. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Todos alaben al Señor los que lo buscan. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Todos alaben al Señor los que lo buscan. Aleluya, aleluya. Cristo hizo suya nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido que se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado,
se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciéndole: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando dos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ¿para qué sigues molestando al maestro? Ya se ha muerto tu hija. Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y le dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie. Y se los mandó y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Saludo a todos los hermanos quienes van llegando a esta hora. Brandy Muñoz, gracias por su granito de arena. Randy Toro, gracias por su granito de arena. Dios le bendiga. Sofía HDZ, que el Señor le recompense. Eres miembro del canal. Un saludo a todos los que son miembros del canal y nos están ayudando y apoyando. Que el Señor le bendiga. Marielos Pérez, gracias por la enseñanza, Padre. Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. Saludamos a Jacqueline Colón, Guadalupe. Que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena. Priscila, Mélida, Ariceli Pérez. Dios le bendiga. Y a los hermanos que están llegando en Facebook, que Dios les bendiga. Gracias por acompañando. Randy, gracias por su granito de arena. Carlos, Ma Guadalupe, María Socorro, a los que han puesto de estrellas, Dios les bendiga y les acompañe. Hoy les invito a seguir haciendo oración por la hermana Doris, por Jordin, por Maddy Citrón, que está esperándose. Estaban un poquito enfermos, pidámosle a Dios que les siga dando la salud, la recuperación pronto. Oremos por ellos como lo hizo Jairo por su hija, para que el Señor haga su santa voluntad. Leonel Pablo, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir en este día
El Evangelio, yo iba leyendo, iba analizando, iba meditando. El Evangelio de hoy es San Marcos capítulo 5, versículo 21. La mujer padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y estaba viendo la edad de la niña, y la edad de la niña también era, óyeme niña, la niña tenía 12 años. Quiero comenzar por ahí. Guillermo, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Había una mujer que tenía una enfermedad desde hace 12 años. Y eso se llamaba flujo de sangre. Y el problema que nosotros tenemos hoy día es que en el pueblo de Israel una mujer que padecía flujo de sangre quedaba impura. No podía entrar al templo, no podía ir a las celebraciones, era excluida. Una mujer con flujo de sangre contaminaba, infectaba, hacía impuras las cosas que tocaba, pues, según la Biblia. Y esa mujer tenía 12 años de esa manera, sin poder orar, sin poder ir al templo, quedaba impura porque tenía flujo de sangre y estaba enferma. Y la niña, a la edad de 12 años, se enfermó. Y estando enferma con 12 años, la hija de Jairo, Jairo fue a pedirle la salud. Quiero que le presten atención al número 12. Saludo por aquí a William García, gracias por sus estrellas, que el Señor le recompense. Mil gracias por sus estrellas, que el Señor le bendiga. 2 personas. Un papá llamado Jairo, desesperado por su hija. Señor, mi hija está enferma, soy el jefe de la sinagoga. Y miren que el Evangelio no coloca por casualidad en el camino una interrupción, sino que presenta al jefe de la sinagoga, donde no podía entrar la mujer cuando tenía flujo de sangre porque quedaba impuro todo. Presenta a la mujer impura y los dos al final quedan sanados. Es decir, que la mujer después puede entrar al templo, después la niña también se puede acercar, quedan sanadas. Coloca en toda la mitad de este episodio. Jairo rogando por la enferma. Y la mujer hemorroísa, me encanta, dice, y quiero comenzar con la mujer hemorroísa. Había escuchado de Jesús, no lo conocía, había oído. ¿Y qué era lo que había oído la mujer? Bueno, cosas como lo que dice Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 9, versículo 6, que había una vez un paralítico y el paralítico no podía llegar donde Jesús. Lo subieron en una camilla y lo llevaron donde Jesús. Mateo capítulo 9, versículo del 6, vamos a ver desde el 1, Mateo 9, 1. Jesús se volvió a la barca, cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ¿qué fue lo que Jesús vio? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Pues resulta que había una persona enferma, estaba paralizado, no se podía mover. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Lo sanó. Y como Jesús lo sanó, la mujer hemorroísa había escuchado que Jesús podía sanar a los enfermos, que Jesús podía liberarlos, darles la salud. Y ella dijo, si yo llego a acercarme y le toco la punta del manto, yo estoy segura que me sano. Y Jesús le va a aplaudir en la fe. Jesús le va a aplaudir en la fe que tenía, la convicción que tenía, la seguridad que tenía, la certeza de que se podía sanar. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Nosotros vamos a hacer oraciones y salimos preocupados. ¿Será que Dios me escuchó? ¿Será que mi problema va a resolver? ¿Será que sí? ¿Será que no?
¿Qué cuento se va a resolver? Si la fe de nosotros es nula, si la fe de nosotros vacila, si la fe de nosotros es pequeñita, si la fe de nosotros es escasa, ¿cómo se van a resolver los problemas? ¿Cómo se van a resolver las dificultades? Por un lado tenemos a la mujer con una fe firme, segura, convencida. Y por otro lado tenemos a un hombre llamado Jairo que no va a pedir un milagro para él. Va a pedir un milagro para su hija. Va a pedir un milagro para una persona que ama. Va a pedir sanación, pero con fe. Y aunque vinieron a perturbarle la fe, yo les narro ahorita y ahorita les leo. Aunque vinieron a decirle, tu hija se murió. No hay esperanza. Se acabó todo, Jairo. Vamos para que entierre a la hija. Jairo no se movió. Jairo se quedó. Me llama la atención la fe de Jairo. Si a usted le dicen que se le muere un hijo, ¿cómo se pone? Si a usted le dicen que un hijo está a puntico de fallecer y le llegan con la noticia que se murió, ¿cómo se pone usted? Mal. Se desespera. Se angustia. Y puede estar con Jesús, agarra y se va. Guadalupe, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Gracias a los hermanos en Facebook por su estrella. Miguel, gracias. Dios le bendiga. Jairo escuchó que se le murió su propia hija y ahí se quedó. Y no se movió. La fe de la fe de la mujer de flujo de sangre, que no dice el nombre, pero que estaba enferma, era: si yo logro tocar su manto, me sano. Y así fue. Jairo fue donde Jesús y le dijo que su hija estaba enferma, que la curara. Jesús dijo, la voy a curar. Perturbaron la fe. La gente no dejaba a la mujer de flujo de sangre. Jairo vinieron a decirle que no, que se alejara porque ya se había muerto su hija. Y los dos perseveraron en la fe. No le creyeron. Eso es lo que yo quiero conversarles hoy. La fe de Jairo, que aunque se la perturbaron, la tenía firme. La fe de la mujer con flujo de sangre, que aunque la gente le impedía, que aunque Jesús mismo la estaba buscando, ella no lo cuestionó, sino que tenía seguridad. Oigan con atención, paren la oreja. Marcos capítulo 5, versículo 21 y siguiente. Escuchen. Tony Peralta, gracias por su granito de arena y bienvenidos los hermanos que no son católicos también al canal. Gracias por estar aquí. Ya no quieren escuchar a los pastores, ahora les gusta escuchar a los curas. ¿Cómo lo ve? Miren, hago un paréntesis chiquitico. Los protestantes tienen pastores que les prediquen, pero como no les entienden, se vienen aquí al canal a escuchar al padre Marcos. Naguará, bienvenidos. Insulten lo que quieran. Marcos 5:21. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó de la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió la gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Tenía nombre, era importante, era jefe, y jefe era la autoridad. La mujer no era jefa, la mujer a duras penas ni conocía a Jesús, pues. Jairo, que era el jefe de la sinagoga. Jesús iba a la sinagoga, Jesús entraba a la sinagoga y el jefe sabía quién entraba. Jairo sí sabía quién era Jesús. Y había presenciado los milagros de Jesús. Y se había dado cuenta de las acciones de Jesús. Jairo representa a los que ven y acrecientan la fe. La mujer con flujo de sangre representa a los que no conocen, pero se acercan con fe. ¿Cómo la ve? Miren que el Evangelio nos coloca en dos escenarios distintos. Jairo, que como jefe de la sinagoga, sí conocía a Jesús, sí sabía quién era Jesús, pues Jesús iba a la sinagoga los sábados. Y la mujer con flujo de sangre no sabía de Jesús. Había escuchado de Jesús, pero no sabía más. Al ver a Jesús,
se echó a sus pies, lo reconoció, se tiró a los pies y le suplicaba con insistencia. Tenía un deseo este hombre, tenía una necesidad este hombre, tenía un anhelo, una angustia, una tristeza en el corazón este hombre. Le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, mi hija se está muriendo, tiene una pata más para allá que para acá, está a punto de caramelo, Jesús. Ustedes saben el desespero de un padre cuando un hijo se le va a morir. Ustedes saben el desespero de un padre cuando su hijo se ahoga, se atora o está enfermo. Se le vuelve el mundo chiquitico. Así estaba Jairo, así estaba Jairo. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Miren, y aquí abro un paréntesis chiquito, pero bueno. Los padres deberían aprender de Jairo. La muerte, la enfermedad de la niña de 12 años representa a todos los jóvenes que en su casa parecen estar sanos, pero están enfermos. Enfermos de teléfono, enfermos de pornografía, enfermos de pereza, enfermos de avaricia, enfermos de malos pensamientos, enfermos de borrachera, de drogas, de peleas, de divisiones, de apatía, enfermos de indiferencia. ¿Conocen algún joven enfermo a punto de morir, de perderlo todo? ¿Saben qué hizo Jairo cuando vio que su niña se estaba muriendo de 12 años? ¿Saben qué hizo? Agarró y se fue donde Jesús y le suplicó al maestro que le sanara a su tesoro, que le sanara a su consentida, que le sanara a su hija. Está agonizando, a puntico de morirte. Ven, Jesús, póngale la mano para que se sane. Dígame usted, papá, dígame usted, mamá, si estás buscando a Jesús para que sane a tus hijos, si estás orando por tus hijos, si estás ofreciendo ayunos, oraciones, sacrificios, eucaristías, si estás llevando a tus hijos al Señor. Que los niños se mueren hoy, se ahogan y se destruyen y los padres son indiferentes. ¿Cómo la ve? Que los niños hoy día están angustiados y desesperados y agonizando en la fe y los padres ni pendientes. Vamos a llevar a un brujo, vamos a llevar a un adivino, vamos a llevar a un psicólogo, a un psiquiatra. ¿Y cuándo lo lleva a la oración? ¿Cuándo lo lleva a Jesús? Jairo estaba desesperado, Jairo estaba angustiado y en su angustia porque su retoño, su hijo, su toñeco, su consentido, su hija estaba agonizando y como su hija estaba agonizando fue a buscar a Jesús. Aprendan, padre, la lección. Cuando sus hijos estén perdidos y torcidos y chuecos, pues busque usted a Jesús. Y si se torció su hijo, si se está perdiendo su hijo, es para que su corazón vaya donde Jesús, donde no quieren ir. Y muchos padres, tristemente, necesitan que a sus hijos les pase algo, se pierdan en algún vicio, en algún pecado, en algún lugar. ¿Para qué? Para ir corriendo donde Jesús, para ir donde el Señor. Y hay algunos que aunque le pase lo que le pasa a sus hijos, nunca buscan a Dios. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguno? ¿Cómo la ve usted que tiene lente, mijo? Jairo, continuamos. Fue donde Jesús, ven, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jairo no quería a su hija muerta. Jairo no quería a su hija destruida, acabada. Y fue donde Jesús, quieren que sus hijos tengan vida. Quieren que sus hijos resuciten, quieren que sus hijos se encuentren con Dios, pues busquen al Señor, busquen a Dios. Muchos padres necesitan a veces de que a sus hijos le pasen cosas para ir donde Dios, porque nunca lo buscan. Y ahí, si van donde el Señor, y el Señor responde, oigan, Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Le dijo, vámonos, Jairo, y se llevó a Jairo. Y había mucha gente. Vamos al otro escenario del que habla el Evangelio. La mujer con flujo de sangre. No sabemos cómo se llamaba, pero sí sabemos que tenía una enfermedad. Todo lo que tocaba lo dejaba impuro, porque tenía flujo de sangre.
había sufrido. Escuchen las características. Entre la gente, mucha gente lo seguía a Jesús. Había una mujer que padecía flujo de sangre. Jairo fue a rogar por su hija. La mujer fue a orar por ella. ¿Cuál era la enfermedad? Una enfermedad que de 12 años es una enfermedad incurable. Tenía esa enfermedad. Padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. No era de ayer, de antier, un dolorcito de cabeza, un dolorcito de uña. Y las mujeres pueden entender qué es flujo de sangre y cuánto sufren y cuánto padecen. 12 años sufriendo esto. 12 años padeciendo. Pero me encanta lo que viene, me encanta lo que viene. Oigan, había sufrido mucho a manos de los médicos. La gente, los hombres, los médicos, aunque sabían que estaba enferma, la hacían sufrir. Y no es que los médicos están para curar y aliviar las enfermedades. Y no es que los médicos están para darle una receta o un medicamento y se curen los enfermos, sí. Pero estos médicos, en vez de curarla, la hacían sufrir. ¿Qué significa? Que a veces nosotros vamos donde gente que nos sane el alma, que nos hace sufrir. Y miren lo que viene. Y había gastado toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. ¿Qué había hecho la mujer? Había gastado su fortuna, igual que la gente hoy día. Tengo una enfermedad. Los médicos no saben qué es. Me voy donde los brujos. Y a los brujos les tengo que pagar. Y ahí hay gente yendo a hacerse limpias, yendo a hacerse despojos y a fumarse el tabaco. Y ahí hay gente que está camino donde los brujos gastando su fortuna, gastando todo y no se mejoran nada. Por el contrario, se vuelven peor todavía. La mujer había gastado todo. El versículo 27, el centro del evangelio. Oyó hablar de Jesús. Escuchó lo que la gente decía de Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otros que alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La fama de Jesús crecía por todos lados. La gente hablaba de Jesús. ¿Se recuerdan de los discípulos de Maús? En Lucas capítulo 24, para que ustedes vean que por todos lados hablaban de Jesús. Oigan, Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. En el versículo 18, uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras y reconocido por Dios y por todo el pueblo. ¿Cómo la mujer escuchó de Jesús? Porque todo el mundo hablaba de él. Porque todo el mundo conversaba de él. Y dijo la mujer: ¿quién será ese Jesús? ¿Se acuerdan de Bartimeo al borde del camino? Había escuchado de Jesús y cuando escuchó que venía Jesús se despertó, despabiló y dijo: ¿dónde está? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión. Señor, Señor, por favor, ayúdame. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, yo no quiero que me dé ofrenda, limosna, yo quiero ver. Y Jesús le concedió la fe. Dos enseñanzas aquí. Primera, en una casa, en una familia, en un hogar
donde se hable de Jesús, hasta los incrédulos lo conocen. Hasta aquellos que no lo ven, lo conocen. Yo recuerdo una vez, me llamó una señora, me decía: padre, mi hijo, tengo 3 hijos, pero mi hijo mayor es ateo, no cree en Dios, no cree en Dios. Y yo hago lo que usted dice. Agarro y pongo el evangelio y le subo volumen al radio, al televisor, para ver el evangelio. Y un día yo estaba viéndolo en el televisor y viendo a mi hijo me dice: mamá, ¿qué haces? Estoy escuchando al padre Marcos predicar. Venga y lo escucha. No, mamá, no tengo tiempo. Y cada vez que él llegaba me preguntaba: mamá, ¿qué hace? Estoy escuchando al padre Marcos predicar. Y un día llegó mi hijo y yo ya lo había escuchado, padre. Pasado, eran bastante tiempo, ya tenía la señora escuchando el evangelio. Y se acercó mi hijo y llegó y me dijo: mamá, ¿y el padre al que usted escucha? Le dice: hijo, yo ya lo escuché. Ah, y se fue para la habitación. Y dice la señora que se acercó a la habitación para escuchar qué hacía su hijo y tenía puesto el evangelio, escuchando. Me decía: padre, mi hijo ateo estaba escuchándolo a usted y yo me puse a llorar, padre, a llorar, a berrear como una niña y me fui. Tanto tiempo escuchando el evangelio que mi hijo quería oírlo, pues mi hijo se colocaba detrás de la puerta a escuchar la homilía que usted daba, lo que usted predicaba, y era ateo, padre. Y fui, los conocí a los dos allá en Estados Unidos. A la mamá y al hijo fueron a un día que fui a una charla, fueron allá y la mamá me lo presentó y el hijo se reía. Sí, padre, yo lo escuchaba a usted a escondidas, mi mamá le ponía volumen y yo lo escuchaba. Esa es la enseñanza primera. Que en un lugar donde se hable de Jesús, miren, pueden haber ateos, pueden haber incrédulos, pueden haber personas que no crean en Dios, que no crean en nadie, pero si escuchan la palabra de Dios, dice el Evangelio de San Marcos capítulo 4, la semilla es la palabra de Dios, que si cae en el camino, que si cae entre espinos, que si cae entre la piedra, la semilla crece, la semilla brota. ¿Cuándo será el día que ustedes y yo hablemos de Jesús abiertamente? Así nos callen, así nos hagan guardar silencio. ¿Cuándo será el día que ustedes y yo hablemos de Cristo y sembremos la semilla de la palabra para que algunos, como la mujer enferma de flujo de sangre, escuchó hablar de Jesús, despierte su fe y vaya donde Él? ¿Cómo entra la fe? Por el oído. ¿Cómo entra la fe? Por la escucha. En una casa donde no se reza, donde no se lee Biblia, donde no se hace rosario, donde no se escucha evangelio ni misa y no hay un ambiente religioso, en una casa donde se haya sacado a Dios, donde no haya un altar, donde no haya una Biblia, donde no haya un santo rosario, en una casa donde no haya un lugar religioso y espiritual donde se hable del Señor, dígame cómo la gente despierta la fe. Dígame cómo la gente se vuelve su corazón a Dios. En una casa religiosa, en una casa de Dios, en una casa del Señor. Visitaba una casa, creo que fue en Colombia, por allá. Y la señora y el señor me invitaban a comer. Y cuando yo llego a la casa, desde la entrada de la puerta, la Santa Cruz, en la puerta: somos católicos, si eres protestante sigue derecho. Y en todo el centro de la puerta una imagen de la Virgen María. Abrimos la puerta, yo digo que la paz del Señor reine en este hogar. A la mano derecha la Biblia, a la mano izquierda el Santo Rosario. Seguimos caminando. Bueno, miren,
La casa tenía imágenes de santos, santo rosario, lugares de oración. La familia me presentaba, me decían, padre, viajamos mucho, esto lo trajimos de Jerusalén, esto lo trajimos de Francia, esto lo trajimos yo no sé dónde, esto no sé dónde. Y lo trajimos, educamos a nuestros hijos y ya se fueron. Educamos y enseñamos a los hijos al santo rosario, las cosas de Dios. Y ya terminamos de casar al hijo menor. Al más chiquitico de la casa ya se casó, padre. Hicieron su vida y se fueron. Nos dejaron solos, ya se fueron. Pero eso sí, todas las noches cuando vienen aquí, tienen que rezar el Santo Rosario. Y ellos saben que allá está la Biblia para que la lean, padre. Y yo decía, qué hermoso, qué bello. Hacer un ambiente, crear un lugar. Qué sabiduría tenían nuestros abuelos. Qué don más grande y qué gracia, qué inteligencia tenían nuestros abuelos cuando hacían un altar para Dios en su casa y colocaban los santos y colocaban las velas y colocaban la Biblia. Y todas las noches se iban al altar y en el altar rezaban el Ave María, el Padre Nuestro, el Santo Rosario y leían la Biblia. Qué sabiduría tenían los abuelos que no sabían ni leer ni escribir. Qué inteligencia Dios les había dado a nuestros abuelos que nos dejaron como herencia la fe que nosotros agarramos. Llegaron los protestantes, quiten los altares, derríbanlos, destruyan. ¿Para quién, Carrizo, trabajan los protestantes? ¿Para Dios o para el diablo que no quiere la presencia de Cristo en el hogar, la presencia del Señor en el hogar? Y qué torpes nos volvimos nosotros cuando aprendimos a tener un lugar para Dios, una conversación de Dios. Nuestros abuelos hasta rezar nos enseñaron y ahora nuestros hijos en vez de altar pusieron un televisor, en vez de altar pusieron un videojuego, en vez de altar pusieron una computadora, una tablet y un teléfono, y por eso estamos como estamos y los hijos están muriendo y son ateos porque desplazaron a Cristo y colocaron muchas otras cosas más. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Así estamos. La primera enseñanza de la mujer es que había oído de Jesús porque se hablaba de Jesús. Sus hijos no saben de Dios porque usted ni rezar les enseña. No saben los mandamientos porque usted tampoco se los sabe. No sabe las cosas de Dios porque ustedes y yo nos volvimos en perros mudos. Saludo a José Matamoros. Gracias por su granito de arena. Bendiciones para Josué López. Gracias por su granito de arena. El Señor le bendiga. Hasmar, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Leticia Díaz, gracias, eres miembro del canal, que el Señor le recompense. Bueno, a todos los que van llegando en Facebook, colocan sus estrellas, en YouTube, su granito de arena, que el Señor le bendiga. Sigamos. Oyó hablar de Jesús, ¿y saben qué hizo? Segunda enseñanza, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Una persona que le enseñan de Cristo, que le hablan de Cristo, que le enseñan la fe, la devoción, la piedad, el respeto por lo sagrado, es una persona que se acerca a Cristo. Escuchen bien, una persona a la que se le habla de Cristo es una persona que se acerca a Cristo. Una persona a la que no se le habla de Cristo es una persona que se distancia de Cristo. Mejor explicado. Dígame usted, papá, vamos a hacerle aquí una pregunta al papá y a la mamá. Sus hijos, a la edad que tienen, ¿van a la misa todos los domingos? ¿Ya se casaron por la iglesia? ¿Están leyendo la Biblia? Una persona a la que se le habló de Cristo, si se le sembró el evangelio y la palabra, es una persona que va donde Cristo. Pero una persona a la que no se le habló de Cristo se convierte en un ateo. Papá, mamá, sus hijos no están yendo a la misa. ¡Ah, caramba! Si usted no sembró la semilla, está cosechando lo que sembró.
no sembró a Dios, ahí tiene un hijo ateo. Su hijo no se ha casado por la iglesia. Ah, caray. Si usted no le sembró y le enseñó con su vida y con su ejemplo el matrimonio y no lo vio a usted casarse, entonces su hijo no se casará. Los hijos repiten lo que ven que sus padres hacen. ¿Y qué hace usted, papá? ¿Qué hace usted, mamá? Fiestas, parrandas, noche de placer, mal vestido, grosero, peleón, altanero. Ahí tienes a un hijo bonchero, parandero, perdido, destruido, ladrón sin vergüenza. ¿Por qué? Porque tú no le inculcaste los valores cristianos ni le hablaste de Cristo. Ahí está una cucharada de tu propia medicina. Ay, padre, lloraba una señora por allá. Ay, padre, por favor ayúdeme. Por favor, padre, ¿cómo le ayudo? Bendígame la agüita, padre. Y bendígame esta esclava, esta medallita, para yo colocarle a mi hijo. Y eso, mi hijo se me perdió, padre. Se volvió ateo, no cree en Dios, no quiere nada. Yo quiero colocarle en su cuarto la medallita escondida y quiero hacerle comida con agua bendita, padre, para ver si Diosito me ayuda. Yo le digo, ay, señora, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Si usted quiere lograr algo en su hijo, háblele de Dios, predíquele, léale la palabra. No, padre, yo le leo la Biblia y se me endemonia. Es la única manera, es la palabra de Dios, saber quién es Cristo para acercarse a Él. Pero bendígame, padre, mire, yo se lo bendigo si quiere, pero no le va a servir de nada. Pero yo le voy a dar agua bendita para que salgan los demonios. ¿Para qué le va a salir los demonios si usted ya dejó que se metiera, doña? Si de niño, de pequeño, ya su hijo tiene bautizo, comunión y confirmación, ay, padre, solamente lo bauticé, no pude más, porque es que el papá no me ayudaba. Mire, aquella señora lloraba y yo le daba en la llaga para que reaccionara, porque me molestaba la actitud que tuvo. Su hijo solamente bautizado, ni comunión, ni confirmación, ni casado, ni nada, y ahora llorando por su hijo ateo. Mire, puede darle tanques y chorros y puede llenarle 1000 litros de agua bendita y que se la tome hasta que se bañe con agua bendita. Eso no le arregla. Y le puede colocar cualquier cadena y cualquier medalla. Eso no lo arregla. Si no le habló de Cristo y en su ambiente y en su hogar no les enseñaron de Cristo a sus hijos, pues mire, vaya a llorar en la sabana por allá y vaya a gritar donde quiera, pero su hijo no se acercará a Dios. La mujer de la que habla el Evangelio, enferma de 12 años, fue curada y fue sanada por Jesús porque escuchó hablar de Cristo y se acercó. Hijo que no se acerca a Dios es porque sus padres tienen la culpa. Hijos que no se acercan a Cristo es porque sus padres no sembraron el Evangelio. En mi casa, mi papá y mi mamá nos enseñaron a ir a misa los domingos. Y en mi casa llueve, trueno, relampaguee. Vamos a misa de por las buenas o de no por las buenas. Mis hermanas, mis sobrinos van con su familia, mi hermano, a la misa todos los domingos y no se la pierden. Tuvimos buenos educadores, tuvimos un ambiente cristiano, escuchamos hablar de Cristo de nuestros padres. Miren los resultados. Se lo digo con propiedad porque lo he vivido. Ay, padre, ya no les digo más, pues. Sigamos. Saludo por aquí a Dulce Candy. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense. Que el Señor le bendiga siempre. Gris, gracias por su granito de arena. Servanda Ávila, que el Señor le recompense. Gris, gracias por su granito de arena. Olivá Moreno, que el Señor recompense. Oigan, continúa el Evangelio. Ya para terminar porque nos pasa el tiempo rápido. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando, con solo tocarle el vestido, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Una persona que se haya educado en los caminos de Dios es una persona de fe. Es una persona a la que Dios le responde, a la que Dios le ayuda, a la que Dios le enseña.
A mí de niño me enseñaron que tenía un angelito de la guarda que me cuidaba y le rezo todavía a esta altura al ángel de la guarda que me siga cuidando. A mí me enseñaron a la confesión y me enseñaron a la comunión y me enseñaron a la misa y me enseñaron los caminos de Dios y a esta altura lo sigo practicando. Pero si a ti no te inculcaron a Cristo, no tienes la culpa. Tus padres no lo hicieron. No hagas lo mismo tú con tus hijos. Llénate de Dios, fórmate, prepárate, pon este evangelio a tus hijos para que lo escuchen. Y usted mismo busque a Dios, ya que no tuvieron la oportunidad de sembrar a Cristo. Yo le estoy hablando de Él y le estoy enseñando y todos los días le predico para que tu fe se despierte, para que puedas buscar a Cristo y puedas cambiar tu vida, ser sanado y curado. La mujer lo tocó, la mujer se sanó. Oigan, Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó. Primero a la gente. La gente estaba al lado de Cristo. Todos pudieron hacer vivir el milagro, producir el milagro, ninguno. Y Cristo estaba. Y Cristo ahí estaba. Miren, había mucha gente y en medio de la gente uno solo fue sanado. Y era Cristo. Y era el Señor, pero una sola tenía fe. Cuando vamos a la misa, muchos recibimos la Eucaristía, pero uno solo cree que ahí está Cristo, poquiticos creen que ahí está Cristo. Y por eso todas las misas son de sanación, de liberación. Si usted va a una misa con fe y con devoción, es sanado. Y por eso hay padres que hacen misa de alabanza y hacen más largas para despertar la fe en la gente. Y hay padres que hacen la misa cortica, pero duermen a la gente. Pero en la misa hay sanación y hay liberación. Ahí está Cristo. Y usted que comulga y usted recibe a Cristo y va al Santísimo y va como si nada. Ni se arrodilla, pues. Está como la gente. Ni le presta atención, pues. Ni le respeta. Voy a la misa. Allá está Cristo. Voy a la iglesia. Allá está Cristo. Y entró como Pedro por su casa. Salió como si la casa fuera suya. Ni oró, ni le pidió a Dios. Ah, pero aquel se sanó y da un testimonio bonito y dice, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió eso? Mira, fue a la misma iglesia, fue al mismo templo, a él sí se le concedió el favor que pidió y a usted no. ¿Por qué? Pues por ateo, ¿qué más? Porque iba a la iglesia, iba sin fe. Jesús sintió que una fuerza curativa había salido de él y se volvió a la gente y le preguntó, ¿quién me ha tocado? De la mujer a Cristo, escuchó hablar de Cristo. Se le despertó la fe. Voy a tocarlo. Ahora viene la respuesta. La mujer estaba acompañada de gente, ninguna logró el milagro. Ahora viene la respuesta de Cristo. ¿Quién me ha tocado? Había mucha gente. ¿Quién me ha tocado? La gente que seguía eso. Recuerden cómo comienza el evangelio. Entonces se acercó. Jesús regresó de la barca al otro lado, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. De la gente a Cristo, una sola tenía fe. 2 con Jairo y fueron curados. Ahora de Cristo a la gente, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le contestaron, miran cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para descubrir quién era. Mira, 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 mira. Cómo te empuja la gente, cómo te toca la gente. A Jesús lo tocaron todos. A Jesús la gente lo empujaba, lo apretujaba, pero ninguno se sanaba. Y la mujer que escuchó hablar de Cristo, sí se sanó. Enseñanza. Cuando usted primero se acerca a la palabra, escucha quién es Cristo y después va a pedirle sanación porque tiene fe y le dice, Señor, por favor, te pido este favor, te lo suplico, entonces el milagro viene. Pero usted que está al lado de Cristo, sabe de Cristo, empuja a Cristo y va y toca a Cristo hasta el Santísimo, ya va y le pone la mano, el pobre padre casi cae, no le concede nada. ¿Por qué será? Porque usted no ha despertado la fe. ¿Está viendo cómo te empuja la gente y preguntas, ¿quién me ha tocado? Él seguía viendo de Jesús a la gente alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad.
Le dijo, Señor, yo escuché de ti, me hablaron de ti, yo quise tocarte porque tenía una fe increíble y mire lo que sucedió, Señor. Jesús le dijo, tranquilízate. La tranquilizó diciéndole, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz, queda sana de tu enfermedad. La fe de la mujer la curó y quedó sana de la enfermedad porque primero escuchó quién era Cristo y después fue a buscarlo. Miles de personas seguían a Cristo, lo apretujaban, lo tocaban, lo abrazaban, lo besaban y ninguno se sanó. ¿Cómo la ve? Ahí está la diferencia cuando usted se acerca a Cristo leyendo la Biblia, sabiendo quién es, y se acerca a Cristo sin saber quién es. Se acerca a Cristo por fanatismo, por impulso, por sensacionalismo, por emoción, pero no tiene fe. Pero si usted se acerca, lo que Jesús dice, tu fe te ha curado, con fe, Cristo te sana, te libera. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿De las eufóricas, de la de momento, de que solamente voy a la iglesia, o de las que tienen fe verdadera? Miren tan bonito este evangelio, es hermoso, es largo pero bonito. Es largo pero bonito. Bueno, terminamos para no alargarnos, el problema de Jairo. Ahí viene el problema de Jairo. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga a decirle, ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo, no temas, basta que tenga fe. No permitió que fuera más nadie, dice el Evangelio, y termina el Evangelio diciendo, entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Oigan, el problema de Jairo, la gente, los mismos criados, los que estaban con él, los que vivían en su casa, ¿qué pasó con ellos? Fueron a decirle, no hay esperanza, Jairo. Ya se murió tu hija, ya se terminó de morir. Deja a Jesús quieto, vámonos, Jairo, a llorar a la niña. Y me llama la atención la fe de Jairo. Jairo no se fue. Jesús le dijo, no temas, basta que tengas fe. Aunque los mismos de su casa le dijeron a Jairo y se lo pusieron para que perdiera la fe, la esperanza, la oportunidad de ser sanada su hija, Jesús se dio cuenta y le dijo, no, eso no es así. Ese es el pensar de ellos. No temas, tenga fe, Jairo, que la vamos a curar. ¿Y saben qué? Jairito le creyó a Jesucito. Miren, creer en las buenas, creer en las cosas que nos pasan, eso es muy fácil. Y cuando nos va bueno, cuando nos va bien, cuando todo es un éxito, eso es muy fácil. Pero creer en las malas. Te botaron del trabajo, caíste en crisis, en depresión, en angustia, en ansiedad, te estás muriendo. Ahorita con esto que está pasando. Y oramos por todas las personas, por todos los migrantes que están sufriendo. A mí me da tristeza ver las noticias, cómo llegan y hacen tantas cosas con los migrantes, que son trabajadores, que son honrados, que están ayudando, y ahí los están deportando y sacando sin piedad y sin nada. Te están persiguiendo para deportar. Perdiste toda esperanza. No hay solución. Mire, escóndete porque te van a deportar. Mire, yo no sé qué. Mire, te van a hacer esto. Mire, te van a hacer aquello. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Me escondo, me aparto. Si estás con Cristo, así te manden a tu casa, no te preocupes. Si estás con Cristo, así te regresen, no te preocupes. Por allá un día me decían, padre, escóndete porque lo andan persiguiendo, padre, que le van a quitar la vida, padre, que no sé qué, padre, que... Y hasta con pistola me amenazaron, que le vamos a colocar escoltas y policías. Yo creo que Cristo me defiende. Si tengo que esconderme, guardarme, no salir, pues no salgo, hago las grabaciones. Cuando haga la misa, pues ya la hago, mando a la gente a comprar comida, me quedo en mi casa y me quedo. Pero de que yo vaya a salir corriendo, no. Jairo, ¿para qué molestas al maestro? Ya se murió tu hija, déjalo quieto, vámonos. Cálmate, Jairo, tenga fe más nada. Y Jairo se quedó.
¿Usted imagina a Jairo llegar y encontrar a su hija muerta? ¿Usted imagina a Jairo llegar y encontrar a su hija? Y tener la palabra de Cristo que dice, tranquilo, no pierdas la fe. No pierdas, miren la palabra exacta, no temas, basta que tenga fe, Jairo, basta que tenga fe. Es lo que los santos llamaban jaculatoria. Cristo y yo, mayoría aplastante. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sangre de Cristo, lávame. Señor Dios mío, ven a auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Eso es lo que se llaman jaculatoria. Ayúdame, Señor, ilumíname, Señor, sácame de aquí, Señor. Eso es lo que se llaman jaculatoria. Jairo recordó, no temas, basta que tenga fe. Y aunque la hija estaba muerta, Jairo tuvo fe. ¿Y sabe qué? Consiguió la resurrección de su hija. Consiguió la salvación de su hija. Consiguió que su hija quedara curada. En español, enseñanza de Jairo. No le prestes atención a la gente. Mire, ahí está el protestante y hay unos distraídos ahí prestándole atención. Le preste atención, déjelo quieto, que diga cada quien de lo que su corazón tiene, ahí andan hablando. No le prestes atención a los problemas, las dificultades. Basta con que tengas fe. Basta con que creas en Dios. Y viene el milagro, y viene la sanación, y viene la bendición. Pero nosotros preferimos creer más, tener sustos y pánicos que creer en Jesús, que creer en la palabra. Bueno, pues mañana continuamos compartiendo la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. La mujer hemorroísa escuchó hablar de Jesús, despertó la fe. Jairo escuchó que ya no había posibilidades. Jesús le dijo, tenga fe, y tuvo fe. Y los dos consiguieron el milagro. Miren, mis hermanos, termino con esto. Aquí hay unos libros para niños. Mi hermana Aura le hizo unos libros a mi sobrina. En estos días le hacíamos promoción y vino Isabela de Argentina y yo se lo mostré. Se llama Mi Pequeña Bendición, Abecedario de Amor. Este se llama Mi Pequeña Bendición, Orando desde el Corazón. Aquí está mi hermana con su niña y es algo que hicieron el esposo y mi hermana pues para educar a la niña en la fe. Mi Pequeña Bendición, 12 meses de oración. Bueno, si alguien quiere comprarlos o alguien quiere adquirirlo por Amazon, usted lo busca, Mi Pequeña Bendición, autora Aura Galvis, y ahí estarán disponibles. Si no, pues llaman a mi hermana y entonces ella le dirá de qué manera. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.